Ok, ok, estamos grabando. Bueno, bienvenidos al Club de Lectura de Red Compleja. El día de hoy, pues la idea es conocernos un poco, introducir el libro y hablar del primer capítulo. Yo tengo por aquí unas anotaciones de las cosas que me parecieron más importantes. Si quieren, dado que soy moderador, voy a comentar un poco lo que yo pensé que es más importante de este capítulo y luego abrimos el espacio para preguntas y para comentarios, de forma tal de que todos podamos participar. Por favor, yo siempre digo esto cuando doy clases, entiendan que lo que sea que estén pensando es valioso, es un pedazo de información que están creando con la experiencia que tienen ustedes, con todo el background digamos, la trayectoria que cada uno tiene, y eso es único. Entonces, por más que ustedes crean, no, esta pregunta es tonta, o este comentario es tonto, o esto es obvio, eso no es así, eso nada más, eso es una mentira que se están diciendo ustedes. Díganlo, es un acto de cortesía, es muchísimo valor, es como dar un pedacito de, de ese oro que tenemos dentro de la cabecita y compartirlo con todos. Cero pena, aquí estamos justamente es para discutir. Y si una pregunta requiere, ¿sabes? O sea, que estamos es para esto, para debatir y para decir qué es lo que pensamos y que cada uno pues, pueda dar su visión. Si estamos todos de acuerdo con esto, de verdad que cero, cero vergüenza. Yo me leí el primer capítulo, ya, espero que todos se los hayan leído. Es un capítulo muy introductorio al tema. En verdad, él toca en este capítulo todas, o digamos, muchos de los principios que se van a discutir a continuación. Es un libro que, bueno, ya yo me lo conozco porque lo he leído. Me da mucha risa el tema de la caja que dice que le pone la etiqueta, por favor, mishandle, por favor, maltratar. La caja que dice, por favor, mientras más golpes le den, eh, mejor. Y es que no estamos ciegos realmente al concepto de antifragilidad. Nosotros, cuando generamos estrategias, cuando tomamos decisiones, cuando generamos planes, pues tenemos una idea de qué es lo que va a pasar, pero realmente las posibilidades que pueden haber y lo que hay entre, ¿sabes?, donde tú estás y donde crees que vas a llegar, ese mapa, una cosa es tu mapa, otra cosa es la realidad y, y digamos que todas las sorpresas que te vayas a encontrar en el camino. Y él pone el ejemplo de Democles y dice que Democles es frágil porque está lo que él no quiere ver está allá atrás, esperando el momento simplemente para manifestarse. Y la espada de Democles, en este caso, en mi opinión, indica el riesgo y más aún el riesgo que no se está queriendo ver, ¿no? El riesgo oculto. Eh, Él dice que este riesgo se puede medir, tú puedes calcular tus riesgos, él está hablando en ese momento de probabilidades, calcular tus probabilidades y cómo tú te expones a, digamos, los distintos eventos. Hay que recordar que él viene del mundo del trading, el mundo de la bolsa, y ahí pues los datos y digamos, el cálculo de riesgos es mucho más directo y mucho más fácil que cuando hablamos de otras aplicaciones. Sin embargo, es un libro que nos va a dar muchos principios filosóficos que vamos a poder llevar a otros dominios. Él incluso habla, fíjate, es que él tiene un estilo de escribir que a mí me encanta porque me parece además súper cómico. Cuando él dice un ejecutivo no carga sus maletas, pero luego va para el gimnasio y hace exactamente lo mismo, y ahí sí está bien, pero en el otro está mal. Y con eso él está hablando realmente de universalidades y la universalidad de los conceptos, la universalidad de los comportamientos en los distintos sistemas. Porque ves una cosa en un sistema, este, no es que no significa que haya en otro sistema, es que, ¿sabes? Hay una verdad universal en sistemas que tú puedes extrapolar a los otros sistemas. Y yo creo que ese es el valor de sistemas complejos, que sistemas complejos y antifragilidad es parte de este tema, nos da la noción de la universalidad, cómo existen comportamientos que se repiten en distintos sistemas
que no necesariamente son, que tienen naturaleza diferente, pero que comparten ciertas cosas como propósitos, por ejemplo. Yo veo este ejemplo en la evolución, claramente. La evolución no está limitada al proceso biológico. Más bien, inspirados en cómo la evolución funciona, se genera la metodología de gestión de proyectos, se generan metodologías para entrenar equipos, se generan metodologías que tú puedes, digamos, extrapolar y que funciona muy bien porque ya se ha demostrado que funciona en otros dominios. Y cuando algo funciona y está en todas partes, que es un principio que se habla más adelante en el libro, el principio del Lindy, si funciona y se ha demostrado es porque cumple una función. Y lo mejor que se puede hacer es, para reducir el riesgo, en lugar de inventar nuevas soluciones raras, jaladas de los pelos que ni tú mismo te la crees, es adaptar lo que se sabe que funciona y evolucionarlo, adaptarlo, transmitirlo para las otras disciplinas. Él habla de la diferencia entre robusto, durable y antifrágil. Creo que eso es bueno también entenderlo. Algo que es robusto o resiliente es algo que resiste el golpe y se mantiene en su estado. Tú lo sacas de su estado, pero él vuelve a su estado porque de cierta forma, digamos, pues que es durable y resiste el shock. Antifrágil es algo que va más allá, es algo que se fortalece con el shock, se fortalece con el estrés. Un ejemplo es el cuerpo humano. Los músculos son antifrágiles. Nosotros al hacer pesas estamos lastimando el músculo, pero lo estamos lastimando de una manera controlada y el músculo como respuesta genera nuevos tejidos, pero genera un poquito más de lo que tenía antes. Y es el principio de la overreaction, de sobrereaccionar, que es tú me destruyes y yo me construyo reconstruyo un poquito mejor de como yo estaba antes. Y es así como se va evolucionando, es así como se va generando la antifragilidad. Habla de otras cosas como que la especialización es frágil, eso es algo que más adelante lo podemos ver también, y es que mientras tú menos variabilidad tienes, ¿verdad? Menos capacidad de respuesta también vas a tener. Entonces la especialización es positiva para crear nuevas cosas, pero al mismo tiempo, si nos enfocamos nada más en 3 o 4 variables, pues perdemos ese rango de variabilidad. Y es lo que pasa, por ejemplo, con el cuerpo. El cuerpo siempre es el mejor ejemplo. Si tú nada más te levantas y te agachas y te sientas y tú no practicas movimiento, no practicas deporte, pues tus articulaciones se van a acostumbrar a un solo tipo de movimiento y basta con que te muevan de una manera rara para que todo eso se rompa. Entonces, la clave siempre está en aumentar el rango de movimiento, en aumentar digamos, las opciones que tienes de movimiento, en siempre buscar la manera de expandir la diversidad, de expandir la entropía, de forma tal de que por donde te llegue el golpe, tú tengas siempre una capacidad de responder. ¿Que somos antifrágiles por naturaleza? Sí, pero también somos frágiles. O sea, a nosotros nos cae una piedra, nos mata, no nos va a hacer más fuerte. Entonces, hay que entender que porque eres antifrágil en un rango no significa que eres antifrágil en todos. Y hay que saber reconocer hasta qué punto es bueno, hasta qué punto es malo. Y bueno, utilizar estas variables eh, para jugar con tus diseños y tus sistemas. Esa es mi visión del primer capítulo. Les paso el micrófono para preguntas y comentarios. Hola. Hola Alfredo, ¿me Diga. escuchan? Sí, me parece bien interesante el alcance que hiciste respecto al primer capítulo. Me llamaba la atención algo que señalaba respecto a la espada de Damocles. Me recordó una frase que usó Donald Ramfield.
en algún momento frente al tema de cómo ellos se estaban enfrentando a la guerra de Irak, que era esto de que hay cosas que sabemos, hay Ajá, cosas que sabemos que no sabemos, y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y eso, digamos, tiene que ver un poco con todo la forma en que se entrelazan los sistemas, digamos. total. Esto que a medida Timothy Morton llama el hiperobjeto. Los grandes sistemas son tan enormes que como seres humanos, necesita tan pequeña, pensamos que esa es la totalidad y interpretamos a partir de ese pequeño foco cuando es algo mucho más complejo entrelazado con cosas que no alcanzamos a ver. Eso nos pasa con la ecología y con nuestras intervenciones en los ecosistemas y un montón de otras áreas, digamos. Ahora, respecto al tema, claro, esto de la especialización que él señala es un tema antiguo en biología. Esto lo describió William Bateson, el padre, digamos, de Gregory Bateson, también Conrad Lorenz, el premio Nobel de etología, eh, que es el tema, digamos, de que la especialización vuelve menos flexible a un órgano, un sistema. Y eso es cierto, digamos, y es muy importante, creo, recalcarlo porque son de las cosas que se nos van olvidando. Eh, Ahora, esto que él llama, que Nassim Taleb decide llamar, digamos, antifrágil, es un modo de su estilo de lenguaje que él crea palabras y descripciones para hacerlas más accesibles, pero se asemeja mucho en biología a lo que llamamos, a lo que Stephen Rose describió en algún momento como sistemas complejos cooptativas. Y los sistemas complejos con propiedades estativas son seres vivos que tienen estas capacidades de responder frente a los desafíos que el Umwelt, el entorno, les va provocando constantemente, digamos. Entonces, lo biológico está muy relacionado, si uno mira los seres vivos y la biología, digamos, de la vida, se topa, digamos, con cosas que se comportan de este modo, y claro, los filósofos y investigadores que a través de la historia han buscado epistemologías que se enfoquen a lo sistémico, como fue Hegel en algún momento, o Goethe, partieron de observar la naturaleza. Y un poco eso volvemos a hacer cada vez que queremos aprender o sea, como dice la epistemóloga, eh, hay una epistemóloga, digamos, que habla de esto, se me olvidó, Nancy Krauss, que dice que en ciencia nosotros investigamos trocitos de la naturaleza, pedacitos, y a veces de ese pedacito pensamos que es el todo cuando lo extrapolamos, digamos, a sacar conclusiones. Pero en realidad es como un patchwork de pequeñas visiones que no son mezclables, y lo que es un saber en un área pequeña no sirve para otra, que lo dice también Nassim Taleb. Eh, Nancy Cartwright, ella era, Nancy Cartwright. Entonces ella estudia los métodos de investigación científica y los analiza desde la filosofía y la epistemología, digamos. Eso es lo que hace Nancy Cartwright. Eh, y nos permite, digamos, es útil como para entrelazarlo con estos conceptos que un poco que estamos tratando de entender. Nassim Taleb es un divulgador, yo lo conocí con El Cisne Negro, eh, que como el libro que se hizo más conocido. Yo creo que vale la pena leerlo igual, aunque él dice que Antifrágil es como sería como, lo da como su libro central ahora. Él lo da. Yo conozco a Nassim personalmente, he ido a sus cursos en varias oportunidades, y tenemos iniciativas en conjunto de editorial científica también. Él es tremendo tipo, si te digo la verdad. Y has tocado puntos que son muy claves, y si me permites voy a ir uno por uno. Eh, el tema de la guerra de Irak es un tema para ser estudiado, porque existe un libro llamado Team of Teams, Equipo de Equipos, del general McChrystal, en el cual él explica cómo él tuvo que redefinir por completo el ejército americano, porque ellos básicamente estaban perdiendo la guerra con Al-Qaeda, porque Al-Qaeda es una guerrilla, y la guerrilla es una organización que está descentralizada, y por estar descentralizada es mucho más dinámica, es mucho más ágil. Lo que tú le das un golpe aquí, pues te aparecen por allá, das un golpe allá, te aparece por otra parte, y el ejército tradicional es el ejército que viene, ¿sabes? No importa el tamaño del músculo, si tienes una sola mano, mientras que los otros te están agarrando por demasiados flancos, y simplemente la organización da igual el tamaño que tiene, si es
si es rígida y no es capaz de adaptarse al entorno, va a fracasar, da igual cuánta fuerza realmente tenga. A mí me recuerda mucho a lo que pasaba con Roma y, y las tribus bárbaras, ¿no? Cómo los romanos realmente no podían hacerle frente a las tribus bárbaras porque eran una cantidad de microestados que se unían y se separaban en función de cómo el entorno demandaba. Entonces, ellos podían adaptarse muy bien y al final en la vida, y creo que Darwin, o interpretaciones de Darwin, no es el que mejor se adapte, sino el que más rápido se adapte, el que va a sobrevivir. Es una carrera. Y la parte de la agilidad realmente pues es importantísimo. En esa parte que tú dices, el conocido conocido, eso es una matriz muy interesante que es bueno siempre, digamos, desarrollar para cualquier estrategia. Y en el unknown unknown, el desconocido desconocido, ahí está el riesgo, digamos, el riesgo, el que peor, el que más te va a dar, porque es el que no estás viendo, pero también está la oportunidad. Entonces, digamos, las que no estás considerando. Entonces, digamos que esa matriz tiene ese juego, ¿no? Y realmente para que todo esto funcione, lo que hay que tener es la capacidad de reaccionar, la capacidad de aquello que tú no puedes medir, que por lo menos tú tengas el espacio para discutir y actuar efectivamente en el tiempo y no esperar a que sea muy tarde. Por ejemplo, a nivel de el general McChrystal, él explica cómo hicieron ellos realmente el frente a Al Qaeda. Ellos tuvieron que distribuir el poder entre las unidades. Las unidades no pueden pasar por todo el ciclo tradicional de la jerarquía para poder ejecutar una decisión porque simplemente es demasiado ineficiente, no llegan a tiempo. Entonces ellos tuvieron que distribuir el poder y que cada una de las unidades puedan tomar decisiones de manera autónoma y a tiempo. Ahora, ¿cómo tú haces para que eso no se genere en un desorden? Bueno, tú necesitas tener a la gente alineada con un propósito, alineada digamos, en la misma dirección. Y para eso hacían reuniones, él lo explica en el libro, reuniones diarias con todas las unidades en las cuales se hacía revisión de cuáles fueron los objetivos, cuáles fueron las acciones, cuáles están bien, cuáles están mal, y así la gente aprende a tomar decisiones sin salirse, digamos, de el objetivo colectivo. Y es de esa forma que se empieza a generar el ambiente para que las distintas informaciones que están obteniendo estas unidades puedan fluir en toda en toda la organización y la organización realmente, bueno, si a una unidad le metieron un golpe, que la organización utilice eso para crecer y que no sea simplemente un punto que les debilite, ¿no? Y más bien le fortalezca. Al final es una de las claves para conseguir antifragilidad, sobre todo en organizaciones, es la distribución del poder, pero no es una distribución y lo que llaman naif, no es a lo, digamos, a lo inocente, o sea, tú tienes que hacerlo bien y tienes que hacerlo estructurado y la forma en que la información fluye es fundamental para que eso se consiga hacer. Recomiendo muchísimo eh, ese libro. Hay, hay otra cosa aquí que tú hablas que es importantísimo y es la filosofía. Muchachos, y Nassim Taleb lo habla mucho en el libro porque yo lo he leído ya, la neomanía, o sea, el pensar que porque algo es nuevo, entonces va a ser mejor, el pensar que los filósofos y la gente que ha observado al comportamiento humano durante miles de años no tiene ningún valor simplemente porque no es lo que es lo último o el último libro. Eso es un pensamiento que tenemos que cambiar. Hay gente que ha estado observando cómo funciona, ¿sabes? Y gente muy inteligente durante miles de años. Hay muchísima información de la cual podemos nutrirnos y lamentablemente la ciencia moderna, digamos que no le da el valor que debería tener y creen entonces que con su limitada información
van a poder solucionar problemas de sistemas que realmente no lo están entendiendo, ni siquiera están pasando el tiempo necesario para entenderlo a profundidad. ¿Me entiendes? Entonces, realmente es volver al valor de los clásicos y ojo, no todos los filósofos o no todas las líneas filosóficas están, digamos, en lo correcto, porque existe, y se critica mucho también en el libro, existe una línea filosófica que funciona como José nos está diciendo, observar a la naturaleza, entenderla como lo que es, la realidad, verla y a partir de cómo realmente funciona o vemos que funciona, empecemos a construir estrategias o sistemas que respeten ese comportamiento natural versus la otra que es teorizar, es idealizar, es decir, así debería funcionar la naturaleza y tratar de forzarla a ese ideal. Eso es frágil y es el problema que le ocurre a los dogmas, sea el ejemplo, el comunismo, las religiones, cualquier dogma que te dice en este libro está la verdad y es así que tienes que comportar y que hay cosas que en tu intuición te dice, eso no, sabes, hay algo que no está, que no me cuadra, ¿me entiendes? Porque no es natural. Entonces, es en esa distancia que se crea una fragilidad también. Y uno de los pasos para generar antifragilidad es reducir la brecha que hay de la fragilidad. Y la mejor manera de reducir la fragilidad es acercando tu percepción del mundo lo más cercano a la realidad. Porque mientras más tú estés entendiendo qué es lo que está pasando, cómo realmente es el comportamiento humano, qué es lo que realmente le importa al hombre, qué es lo que el humano busca, ¿me entiendes? Y para eso tienes millones de filósofos durante miles de años describiéndolo. Mientras más nos acerquemos a eso, los modelos van a ser más efectivos. Mientras más sea de acuerdo a la moral, de acuerdo a cómo yo pienso que deberían ser las cosas, así es que tal, bueno, ahí están las historias. Esto funcionaría si todos nos comportáramos así, sí, pero nadie se comporta así. Y basta con que uno se comporte mal para que eso además se multiplique. Entonces, siempre es mejor traer la mente cerca a cómo es el comportamiento humano y condicional a eso, empezar a trabajar para generar digamos, una estrategia. Y, y esto está atado a lo que estás diciendo a continuación, que es el reduccionismo. La ciencia actual, o digamos la ciencia en la forma en que se está desarrollando en muchos centros, eh, yo pienso incluso que es una mala interpretación del método científico que desarrolló Descartes. Porque Descartes, si tú te lees el método, que nadie se pone a leer el libro que realmente dijo, él dice, tú puedes un problema descomponerlo en menores partes y entender las distintas partes. Ahora, él dice que después digamos, ese entendimiento que ha fragmentado, hay que unirlo para poder generar la solución final. Esa parte de unirla es la parte que no se está entendiendo bien y no se le está dando suficiente atención. Se están aislando comportamientos, sobre todo en áreas como la psicología, como la sociología, y te dicen que si tú le das esto un poquito así, esto funciona un poquito mejor o un poquito tal, pero tú estás aislando, o sea, tú no estás viendo cómo eso que tú estás moviendo de repente va a interactuar con otras partes del sistema. Y es ahí donde empiezas a generar fragilidades ocultas que en algún momento explotan. Entonces, entender de complejidad, entender cómo es el proceso de agregación de comportamientos en un sistema. Hay unos que se imponen, hay otros que no, hay unos que son relevantes, hay otros que no. Hay toda una ciencia, la ciencia de sistemas complejos es fundamental para no caer en el error del reduccionismo, que al final lo que te hace es una visión muy, digamos, pobre y muy aislada de la vida. Y esto se está viendo, un ejemplo claro, son las medicinas. ¿Cómo se hacen las pruebas de las medicinas? Eso que llaman A/B testing. Eso es agarrar dos grupos, a uno les dan placebo y al otro le dan la medicina. Sacan una probabilidad que se llama p-value para ver si el 0,01 te pasa por debajo del 0,05 o el yo qué sé.
a una gente que tienen distintos perfiles, unas medicinas que tú no estás viendo cómo interactúan con otras medicinas, porque el problema no es la pastilla que te estás tomando, sino cómo esa pastilla interactúa con las otras pastillas que ya te estás tomando, y una cantidad de grados de libertad que no están en el modelo. Sin embargo, ¿qué es lo único que a la gente le importa? El número p-value, que además es una variable aleatoria, ¿me entiendes? O sea, está mal de arriba a abajo. Eh, ¿Cómo solucionar estas cosas? Bueno, empieza por entender que uno no puede aislar los comportamientos, uno no puede aislar los sistemas, en lo que tú, especialmente cuando hablamos de sistemas complejos, en lo que tú cambias el contexto, cambian las variables, te cambia el sistema, en lo que tú le das a un botón, tú no sabes cómo eso está por detrás. Y bueno, no significa que no se debería hacer nada, pero sí se debería tener mucha más precaución a la hora de adoptar este tipo de cosas, porque no todo simplemente porque sea bueno va a ser mejor, digamos. Y es ahí cuando vuelve a lo que ya ha estado probado, lo que ha funcionado durante miles de años. Eso, lo más seguro, tiene algo de razón, porque si no, no hubiese sobrevivido durante tanto tiempo. Claro. Ahora, hay una propuesta a esto de una persona que trabaja en sistemas complejos, que es Nora Bateson, la hija de Gregory Bateson. Ella plantea lo que llama warm data, o sea, como datos cálidos. Porque en Okay. el fondo, cuando ella dice que fraccionamos la información, la reducimos a trozos, digamos, y esto lo hace la ciencia, pero también lo hacen los medios de información. Fraccionamos información y al fraccionar radicalizamos porque se crean especializaciones o tendencias radicales sobre cosas. Entonces, lo que ella propone es la transdisciplinariedad, o sea, que se produzcan conversaciones entre gente de disciplinas muy distintas, tratando de establecer los lazos que los pueden vincular, porque en el fondo las separaciones de las disciplinas la gente empiezan a despreciarse. La gente, los humanistas desprecian a los biológicos desprecian a estos otros, los matemáticos, etc. Entonces, si se producen conversaciones entre diversas disciplinas, que son las cosas que han provocado saltos grandes en el conocimiento. Cuando en el grupo de Palo Alto, en Estados Unidos, Bateson, Margaret Mead, Norbert Wiener y un lote de gente más de muy diversas áreas se juntaron a hacer las conferencias Macy en los años 49, 50, hasta el 60 y tanto. La transdisciplinaridad hizo un salto tremendo que tuvo que ver con el entendimiento, digamos, de la teoría de sistemas como un enfoque cibernético en ese momento. Y fue un salto en el conocimiento. Pero Claro. cuando vuelven a fraccionarse las áreas, digamos, y no hay diálogo, se producen este alejamiento y distanciamiento y cada uno termina trabajando en su foco pequeño y no se percata, digamos, de que este diálogo podría enriquecernos. Claro, y es que la misma creación de disciplinas y pensar que las disciplinas están separadas las unas de la otra es una ilusión, ¿me entiendes? Porque al final estamos hablando del mismo sistema natural, estamos hablando del mismo sistema social. Entonces, realmente, para entender una economía, estudia los ecosistemas, por ejemplo, cómo es que porque al final son especies compitiendo por recursos y sobreviviendo. Entonces, es ahí donde entra la universalidad y empiezas a ver que hay matrices, por ejemplo, de interacción entre especies que tienen la misma estructura que matrices de competencia entre compañías, etcétera. Entonces, si tú tienes un ecosistema que ha sobrevivido durante tanto tiempo, entiende por qué es que sobrevive, cuál es la dinámica que hace para que eso se pueda gobernar a sí mismo y de qué manera tú puedes entonces eso aplicarlo a un sistema económico. Ahora pienso cuál es la contraparte. La contraparte es que un ministerio tenga los cojones de decir cómo tiene que ser la economía. Una persona que ni siquiera tiene idea de lo que está hablando y se pone a regir o tratar de regular interacciones que no son regulables. Y entonces, claro, al final y por eso es que se crean los desastres que suceden luego, porque estás tratando con un sistema que no lo comprendes y que tampoco lo tendrías que comprender a su totalidad, pero hay que saber cómo lidiar y sobre todo es cómo evitar que se vaya hacia distintas partes. O sea, esto
son temas que para aterrizarlos a una aplicación habría que entrar mucho más en la aplicación, pero es más o menos el enfoque. Es que en lugar de tratar de yo querer dirigir el sistema hacia un punto, es dejar que se comporte de su manera natural y buscar la manera de facilitarle su comportamiento, en lugar de impedirle su comportamiento. ¿Me entiendes? Cuando tú estás hablando de equipos, por ejemplo, y aquí tengo un poco más de experiencia en aplicación real, para un equipo, más que decirle a un equipo qué hacer, tú lo que quieres es facilitarle su trabajo, explicarle qué es lo que hay que hacer y darle los recursos para que no hayan impedimentos y dejar que la gente haga sus cosas, en lugar de tratar a la gente como una máquina y el micromanage. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a administrar a la gente de esa manera? Eso es frágil. Tú crees que te funciona, pero en verdad tienes una empresa que es una porquería y que funciona a la mitad de lo que podría funcionar, porque al tratar a la gente como marioneta, estás borrando lo más importante que tiene alguien, que es la fuerza de voluntad y el querer hacer algo desde el corazón. Entonces, ¿cómo tú consigues eso? Bueno, empieza por de querer, ¿sabes? Entender que la gente son agentes, son inteligentes, van a poder tomar las mejores decisiones, pero necesitan apoyo, necesitan validación, necesitan información, necesitan feedback, necesitan que le digan qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Y entonces, claro, es un cambio de mentalidad. En lugar de dar instrucciones detalladas, trabajamos todos en conjunto y generamos el ambiente para que la gente pueda traer lo mejor que tiene de sí y que sea valorado y que sea reconocido y que sea retribuido también económicamente. ¿Me entiendes? Porque si tú al final vas y das bonos, esto y lo otro, pero de una manera injusta, pues la persona en lo que ve que la cuestión es injusta, dice, yo aquí no vuelvo a decir nada, quiero que esta gente, me explico. Y ahí es cuando empiezas a destruir tu propio potencial. Pero bueno, ya habrá tiempo de hablar estas cosas bastante porque de verdad yo aquí me puedo echar horas. ¿Preguntas o más comentarios? Muchas gracias, José. Muy buenos aportes. Perdón, a mí me pareció muy interesante lo que estabas diciendo. Me llevó a pensar un poco que hay ciertos principios que por ahí son los ordenadores, digamos, que de alguna forma, con lo que decías, lo estabas como asumiendo. Eh, y pensaba, por ejemplo, en la competencia, digo, pensando en el orden natural un poco, Ajá, porque hay varios mecanismos de ordenadores, digamos. Uno puede ser la competencia, pero hay otros, sí, eh, como por ejemplo el altruismo, que son principios que también son ordenadores y que funcionan en la naturaleza. sí, Y me hizo pensar un poco también en eso, digamos, cuáles son los principios ordenadores que una organización, en este caso social, empresarial, uno quisiera que ordene el funcionamiento sí. y bueno, y discutir un poco esos principios ordenadores a dónde llevan la organización, digamos. Me pareció, me despertó eso lo que estabas discutiendo. Muchas gracias, Emanuel. Fíjate, Emanuel, es competencia y cooperación, ¿no? Lo que estás comentando un poco. Y el discurso, digamos, inocente de la sociedad, el discurso reduccionista, ¿no? Es como la cooperación es buena, la competencia es mala. La competencia puede ser muy buena, la competencia está ocurriendo. Por más que quieras negarte a verla, la gente está compitiendo. ¿Me entiendes? La gente está, la gente, ¿cómo se llama? En una empresa o en un equipo, ¿sabes? La gente está en un momento, pues quieren hacer las cosas bien, no quieren verse mal, y entre equipos hay competencias aunque no sea explícita. ¿Cómo tú puedes hacer esto útil? Bueno, como un juego, ¿me entiendes? Crear dinámicas, que haya competencia, pero competencia sana, ¿no? No competencia injusta. Y hay un principio de sistemas complejos, hay un paper de Yanir Barján muy bueno, que él muestra cómo a través de competir a escala individual, las especies están cooperando para la evolución. Porque a través de la competencia, a través de competir contigo, yo, en primer lugar, te demuestro cuáles son tus debilidades
con lo cual te estoy dando una información muy importante, que la especie puede que no en el individuo lo dé, pero a nivel de ADN lo va a incorporar. Y en segundo, te demuestro cuáles son mis fortalezas. Entonces, la competencia y la cooperación, en verdad, estamos hablando del mismo fenómeno, simplemente en escalas temporales distintas y, digamos, en escalas espaciales, ¿no? En escala, o sea, a nivel individual, las especies compiten, pero a nivel de ADN, esa competencia se está transformando en una cooperación. Hay empresas, o por lo menos parte de las cosas, que utilizan la competencia de manera positiva, por ejemplo, en las ventas, ¿no? O sea, dicen, bueno, obviamente están los vendedores salen y los vendedores entre ellos están compitiendo para poderse llevar los bonos, pero tú puedes generar la estructura para que el ganador o el que más vendió, pues entrene a los que menos están vendiendo y a partir, y sabes, y generar como eso, administrar esa, digamos, ese comportamiento que es inherente a los animales y a los seres vivos. Em, Cómo generar competencia sana en el mercado, por ejemplo, ¿no? Esas otras, pueden haber leyes para lo que llaman las leyes antimonopolio, las cuestiones estas de información privada a la hora de invertir en la bolsa o esto y lo otro. Digamos que, ¿sabes? Son leyes que evitan que la competencia sea injusta, porque la competencia injusta o la competencia que no es sana, pues es la que al final se deviene en abuso y una vez que ya está, pues eso se sigue desarrollando. Y, es un poco por ahí como lo veo, no sé si quieres comentar algo. No, me gustó, me gustó. O sea, lo que saco en limpio de lo que decís es que, o sea, un poco que la respuesta a todo, me parece a mí, pasa por el equilibrio, digamos. Digamos, como que la naturaleza busca naturalmente, valga la redundancia, el equilibrio. Entonces, como que saco en limpio eso de que esos principios ordenadores de alguna forma tienen que estar también equilibrados, digamos. Si la Y, competencia es desleal, como vos decís, porque ujú, no la equilibra otro principio ordenador o otra fuerza, entonces se desequilibra y al revés, digamos. Y todo eso claro. alimenta esa antifragilidad, digamos, de alguna forma. Claro, y si no lo contrario te aumenta la fragilidad. Recuérdate que reducir la fragilidad es el primer principio para ser antifrágil. Tú puedes no llegar a ser antifrágil, pero por lo menos dejaste de ser frágil y eso ya, digamos que ya te beneficia. ¿Cuál es el error? El error es pensar que la gente no compite entre ellos porque todos somos amigos. Amigos, es mentira. O sea, eso es de nuevo, es tu idealización y siendo impuesta sobre la realidad. La gente está compitiendo, entonces, partiendo del hecho de que están compitiendo, ¿cómo podemos generar unas reglas de juego de forma tal de que esa competencia sea beneficiosa para nosotros, en lugar de que sea perjudicial? ¿Me explico? Y obviar un comportamiento natural de por sí ya va a ser perjudicial, porque en algún momento eso se va a manifestar. Es como, bueno, yo soy venezolano y, sabes, tengo el ejemplo de este tipo de gobiernos, ¿no? Pero eh, el pensar que, eh, ¿cómo se llama? Que en este tipo, o sea, cuando se instala un gobierno en el cual se elimina el sector privado, pensando que de esa manera se acaba el abuso de poder, amigo, la dinámica de poder es la dinámica de poder. Eso vuelve a salir. ¿Me entiendes? Y sale, pero esta vez ya no hay mercado, ¿sabes? Ahora sale en un ministerio y es uno solo el que tiene el poder y el resto ya se acaba. Entonces, o sea, lo que quiero decir es, hay comportamientos que siempre van a estar, o sea, la gente siempre el poder se va a reorganizar de igual manera. Entonces, y el poder se reorganiza de una forma que va a tender a la acumulación en unas pocas manos. Es mucho mejor tener un mercado que evita, digamos, esa sobreacumulación y que trata de dar la oportunidad de que eso se pueda, ¿sabes?, reciclar y que puedan haber nuevas
nuevos factores y que se haga dinámico, a pretender que eso no va a existir. Y el que te diga que eso no va a existir, en verdad lo que te quiere es manipular y lo que está buscando es el poder. Esa es mi opinión. El que diga, y eso lo dicen en las 48 leyes del poder, es una de las primeras cosas que te dicen en la introducción. Cuídate del que diga que no está detrás del poder, porque es el que más lo está queriendo imponer. ¿Me entiendes? Porque es porque eso es naturaleza y al final, a mí ese libro lo recomiendo muchísimo también, las 48 leyes del poder, porque él te dice al final, en todas las relaciones humanas, en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, entre los amigos, en el trabajo, hay una negociación de poder. Hasta dónde, cuánto puedes hacer y cuánto no puedes hacer, qué te permito, qué no te permito, qué me permites, que eso es una negociación de poder. Entonces, mientras más uno entienda cómo funciona eso, uno puede navegar esa danza de una manera, digamos, respetuosa y elegante, ¿verdad? En lugar de negarte a que existe, que luego te impongan, que se genere el resentimiento, que luego tú respondas de una manera peor, ¿me entiendes? Y al final se está dando la misma danza del poder, pero de una forma descontrolada y que una forma destructiva, no de una forma constructiva. Y de fondo es lo mismo, traer la mente hacia lo que de verdad es la naturaleza del sistema con el cual estás tratando, sea social, sea biológico, lo que sea, y actuar en consecuencia de esa naturaleza, de forma tal de que no crees la espada de Damocles, porque la mayoría de las espadas de Damocles nos las creamos nosotros mismos. Bueno, con esto ya, si quiere alguien más hablar, yo pues que puedo hablar mucho, así que interrúmpame, por favor. Alfredo, yo tengo una pequeña duda, o más bien quisiera escuchar tu opinión sobre una idea que a mí me parece central en algo del libro, pero también en lo que tú acabas de decir y has estado reiterándolo e insistiendo en algunos momentos, que es como esta parte de la imposición sobre la realidad, es decir, como una especie de tendencia normativa que quiere imponer conocimiento y también imponer descripciones de la realidad en contraparte con lo que también mencionabas tú y también mencionaba José, que va más bien orientado hacia la observación y a la comprensión más profunda de lo que en realidad es o de lo que de hecho es y ocurre dentro de la naturaleza o de la realidad. Entonces, tú lo mencionabas también como una especie de brecha. Entonces, eso o esa brecha que también decías que existe, ¿cómo se relaciona con la antifragilidad y eso de qué manera o qué utilidad puede tener en los distintos sistemas? Es que yo lo estaba pensando, por ejemplo, en cuestiones de salud mental, cómo la medicina o la psiquiatría trata de imponer una visión de lo que debería de ser es la enfermedad o los trastornos mentales. En el consumo de sustancias psicoactivas, como también la ley, los médicos, etcétera, tratan de imponer una realidad. Y eso es como distintos ejemplos que se pueden mencionar. Claro, si podrías elaborar un poco más en eso de de cómo ves tú que se está imponiendo, en ese caso, el ideal sobre la realidad En el caso de qué, perdón. de los fármacos. Ah, perdón, sí. Ahí es que, por ejemplo, y sobre todo en el caso de México, ahora estamos viviendo como o estamos apreciando como una campaña mediática que tiende no solamente a criminalizar el consumo de sustancias, sino que no reconoce que hay distintos usos, que no todos los usos son problemáticos, y también algo que a mí me parece como más problemático, complicado, es que no hace una distinción en lo que representa el ser consumidor de sustancias y lo que representa ser vendedor o suministrador de sustancias. Entonces me parece que ahí hay como varias cuestiones que se imponen, por lo menos en el discurso, que no permiten que se pueda avanzar. Entonces sabemos, y eso hay que decirlo también con toda la claridad, que el consumo de sustancias es una realidad, que no todas las personas que consumen sustancias tienen algún tipo de problema en su cotidianidad y que no todos los usos van orientados a la recreación, es decir, hay usos terapéuticos de las distintas sustancias, por ejemplo, de cannabis, por ejemplo, de la psilocibina, por ejemplo, de benzodiazepinas, por ejemplo, de ketamina, de fentanilo. Entonces, hay mucho que se debe de discutir, pero tratando de describir lo que de hecho ocurre en la realidad, no continuar imponiendo narrativas que no solamente estigmatizan, patologizan, criminalizan y están de fondo
pues atentando contra la dignidad de las personas. Eso solo por el caso que menciono del consumo de sustancias. Sí, bueno, y eso es un ejemplo también muy claro. En realidad, el pretender que el problema no existe cuando el problema existe, o el pretender querer negarse a ver las distintas aplicaciones que estas sustancias pueden tener para resolver, digamos, conflictos mentales, ¿no? Eh, es un punto también, es un punto importante que gracias por traerlo, porque yo creo que se aplica tal cual. Ahora, fíjate que es la cultura que te dice que esta sustancia está demonizada, pero al mismo tiempo te manda a meterte no sé cuántas vacunas al año y no sé cuántas cosas y otras, ¿sabes? Que tampoco se sabe hasta qué punto están afectando o pueden afectar la salud de las personas. Entonces, ahí se ve un doble discurso también, ¿no? Y un poco de hipocresía, yo creo, en los distintos gobiernos. Sin embargo, los gobiernos responden, hay que saber a qué responden los gobiernos, ¿no? Y muchas veces responden más a fines políticos y a fines mediáticos y intereses económicos que realmente solucionar el problema de la población, ¿no? Y eso es lo que está de fondo, ese es el ordenador, como dice Emanuel, en muchos casos, es la reelección, es el apoyo del grupo económico. Es como aquí a veces en Estados Unidos hay unos apoyos a unas cuestiones, sabes, variables, pues, son temas muy polémicos, ¿no? Y sin ganas de entrar en nada, pero muchas veces tanta oposición de ciertos partidos políticos hacia cosas como el aborto, pues vienen por apoyos económicos de grupos de poder religioso y, ¿sabes? Y lo que te venden no es en realidad lo que está pasando, ¿no? Tampoco te dicen realmente qué es lo que está pasando. Em, pero bueno, yo creo que al final con escarbar un poco la gente se entera de cuál es la realidad de estos grupos. Estas plantas que tú estás diciendo tienen miles de años en la humanidad. La marihuana en particular, se sabe que desde los mongoles que daban, ¿sabes? O sea, y la psilocibina, eso es algo chamánico, eso es algo que se utilizaba en rituales indígenas durante mucho tiempo. No de la manera en la cual se utiliza hoy en día, digamos, a nivel recreacional, en el cual se está dando, digamos, se está perdiendo el propósito, porque no se está usando con propósito, se está usando como una droga. Y como una droga están las sustancias, pero el sexo también es una droga. El adictivo, o sea, el comportamiento compulsivo se puede dar con el sexo, se puede dar con la comida, con el azúcar, la manera en que las redes sociales están acabando con la psicología de la gente es la misma dinámica que tiene una dinámica adictiva, ¿me entiendes? Entonces, realmente ahí, ¿sabes? Hay más variables de las que realmente uno, más variables de las que realmente ellos dicen, ¿no? Ahora, sí sería interesante estudiar, bueno, si son miles de años que se llevan utilizando estas plantas medicinales, de qué manera se utilizan, de qué manera, ¿sabes? Las han estado aplicando, qué fines y hasta qué punto podemos incorporar esto en la sociedad. Aquí en los Estados Unidos el cannabis se ha legalizado con fines terapéuticos, pero sinceramente es una manera de legalizar el consumo recreacional y completamente en despropósito. Eh, no necesariamente sigue un uso, digamos, terapéutico completamente, pero son temas complicados, pues. Aquí hablamos sin filtro, si quieren, yo por mí hablo sin filtro, pero son temas complicados. ¿Quieres comentar algo más, Francisco? No, creo que está bien y sí, coincido en que son temas complicados y es mejor que pasemos a otra cosa. Muchas gracias. Pero está bien hablar, lo invito, te doy las gracias y si alguien quiere también comentar, por favor, adelante. Claro. Yo quería comentar algo a ese respecto, ¿ah? Porque lo que mencionaba Francisco, la realidad de México
es una realidad bien particular respecto a este tema que él menciona, digamos, porque, digamos, y él culpa a los médicos, pero la verdad es que yo veo las redes de mis colegas allá y están todos, digamos, yo que soy del ámbito anestésico, digamos, eh, AMLO es un personaje bien chabacano, ignorante, eh, tanto como Maduro, creo yo. Eh, entonces, toman decisiones por su cuenta que le imponen a sus cercanos políticamente. Entonces, él impuso una decisión sobre el tema de fentanil, por ejemplo, ahora, que es absurda, porque en el fondo, y con esa misma legislación prohibió un montón de otras cosas que justamente, como él señalaba, tienen que ver con usos terapéuticos de esta sustancia, pero a él le da lo mismo, porque él no entiende nada. O sea, hay que pensar que Manuel López Obrador es la misma persona que pensaba que México estaba protegido del COVID-19 con un detente, una imagen del Cristo, del Cristo Rey, digamos. Y lo presentó en cámara y habló de eso. Entonces, un presidente que tiene estas ideas, evidentemente termina gestionando políticas que no tienen ningún acierto. Entonces, los médicos, digamos, no hayan qué tipo de conversación establecer desde un punto de vista técnico, científico, con Manuel López Obrador, no es posible. Entonces, hay gente que son yes men, que están en su ministerio y le aceptan estas cosas pero en ningún otro país se están haciendo las cosas que él está haciendo ahí. Entonces, es, eh, son políticos, no son decisiones técnicas, y en realidad igual es un tema súper complejo porque yo creo que nadie tiene la solución en este momento. Yo creo que requiere más conversaciones, poder saber qué Sí. podemos hacer con esta sustancia. Tiene muchas aristas, es muy enredoso. Y fíjate, José, que por ejemplo, yo siempre cuando hablo de estos temas pienso en la ayahuasca, ¿no? Porque la ayahuasca es un tema, es una, ¿sabes? Se asume directamente con el fin chamánico. La ayahuasca no se asume con el fin recreacional, pero la psilocibina, la marihuana, vienen de la misma familia, incluso la hoja de coca, eso tiene una raíz que es chamánica y que va más allá. Entonces, eh, yo a veces pienso, la gente que consume recreacionalmente la psilocibina es como si tú te comes recreacionalmente la ayahuasca, marico. Eso no, ¿sabes? Eso no es, no tiene ese fin, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la sociedad actual le ha desvirtuado eh, las aplicaciones y la moralidad no permite salir de ahí y con los políticos, amigos, la reelección, ¿sabes? Hoy lo hablaba con una persona que me preguntaba sobre segregación urbana y, y qué políticas se deberían tomar. Y realmente yo creo que la solución para la segregación no pasa en una generación. Eso es una cuestión que se tiene que trabajar y que lo más seguro tome varias generaciones en solucionar. Pero a ningún político le interesa eso, porque ¿quién te va a reelegir a ti cuando la política que tú estás planteando solo va a haber resultados en miles de años, perdón, en 2 generaciones, por ejemplo? ¿Me entiendes? Y ahí es donde está el cortoplacismo que nos está dominando. O sea, porque entonces estamos nosotros dominados por las medidas que cumplan con el cortoplacismo que necesita el político para poderla implementar. Esto es un sistema que está mal de arriba abajo, ¿me entiendes? Y por eso sociedades como China, que tienen planes de 50, 100 y 200 años, están dominando el mundo de la manera que lo están haciendo. Porque ellos están, ¿sabes?, pensando en un horizonte mucho más grande de lo que la sociedad occidental piensa y mucho más la sociedad latinoamericana, que todo lo quiere para allá. Así es. De Bueno, acuerdo. Nacho, esto podríamos aquí darle la discusión bastante y lo bueno es que nos vamos a seguir encontrando. Así que hemos llegado a la hora. ¿Qué tal? ¿Bien? Esto es un experimento que yo estoy haciendo. Esto a mí se me ocurrió. Yo pensé que, mira, esto es necesario que nos juntemos, que hablemos y, y que entre todos, pues, que subamos el nivel de América Latina, entre todos, hermanos, porque nuestro continente lo que necesita es de que lo amemos y le demos mucho amor, ¿sabes? Y esto es parte de eso, pues esto es una iniciativa que sale del corazón
yo no, ¿sabes? Yo me fui a la universidad, yo no estoy buscando figurar, esto es que entre todos, de verdad, ¿sabes? Generemos aquí una célula que suba el nivel de discusión de nuestros países, porque en el mundo de habla inglesa, pues se está hablando cosas de muchísimo nivel, y en el mundo, ¿sabes? En el mundo castellano, pues se nota que hay una brecha. Y no es porque no haya gente inteligente, como se está demostrando en esta comunidad. Yo creo que simplemente pues, que nos organicemos mejor y evitemos que salgan cosas como las que hemos estado discutiendo y que somos tan presa. América Latina es un continente muy frágil, muy frágil. Y tenemos pues que entre todos mejorar. En fin. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, a todos. Nos vemos el Gracias. mes que viene. Nos vemos. Muchas gracias a todos, gracias por la iniciativa, Alfredo. Excelente. A todos, ha estado muy bien. Bueno, los vemos la semana que viene y a seguir leyendo, ¿ok? Excelente. Venga, saludos. Buen Un día. abrazo, que estén bien, gracias. Bye. Saludos, muchas gracias, Alfredo. Chao, gracias.